Muy buenas noches. Pero muy buenas noches. Alguien en algún momento dijo, hace muchos años, de todos los demonios, es increíble que de todos los demonios que existen, justo tendría que estar contigo. Mientras este personaje se miraba al espejo. Fausto fue quien en la literatura hizo un trato con el demonio para al final, bueno, salir libre del convenio. Es una historia muy trágica. Hoffman, en su libro Los elixires del diablo, también menciona una entramada relación con el demonio y sus elixires y los poderes que te podía dar. Hoy vamos a hablar de exorcismos. Bien, los exorcismos y los casos que vamos a tocar el día de hoy son casos documentados, estudiados, registrados y han sido verificados por distintas entidades especialistas en el tema. Es decir, no es que se dice, tal vez, posiblemente. No, son casos registrados, documentados, verificados, tal como ya les comenté, de exorcismos, ¿no? Casos que definitivamente ha habido una posesión demoníaca, las cuales existen, es decir, sí o sí existen las posesiones demoníacas, es decir, un demonio, un ente, vamos a llamarlo así, un ente oscuro, sí es posible que pueda ingresar, poseer, dominar, domar el cuerpo y la mente y la psique de un ser humano. Ahora, eres libre de creer si es verdad o no, ¿no? Hay gente que aún afirma de que en Cuba hay democracia. Entonces, entonces, si hay gente que afirma eso, hay gente que puede negar pues que los demonios y los exorcismos son una farsa, ¿no? Pero bien, vamos más o menos a ordenarnos en el tema y vamos a empezar a tocar el tema básicamente las clavículas de Salomón. Ahí ahorita vamos a ver la primera imagen, que es las clavículas de Salomón. Es un libro no escrito por el rey Salomón. Falsamente se le atribuye esto al rey Salomón, y esto es falso, no lo escribió el rey Salomón. Es simplemente un texto, un libro que aparece muchos años después de Cristo incluso. Y ese libro es fundamental y muy importante porque en él se indica que existe 72, si mal no recuerdo, 72 tipos distintos de demonios. Indica cómo invocarlos, cómo evocarlos, también porque invocación e invocación son dos palabras distintas que tienen distinto significado. Cómo invocarlos, cómo llamarlos y cómo someterlos, ¿no? Supuestamente el rey Salomón conocía estos 70 y tantos demonios y los encerró dentro de una jarra o de varias jarras, y a cada quien le pedía un favor o no, un don. Por ejemplo, al demonio Buer, que también es citado en el libro de San Cipriano, él te da la facultad de poder aprender filosofía, la habilidad de estudiar el tema moral, curiosamente, y el tema de poder curar a las personas, ¿no? Y poder saber, te da el conocimiento para poder preparar medicina hecha en base a plantas, ¿no? Medicina, vamos, lo que mal llamamos medicina tradicional o la neomedicina, ¿no? Alternativa, mal llamada. Eso sí, cada demonio, por cada favor que te da, obviamente pues te va a quitar algo, ¿no? O te va a pedir algo a cambio. En el caso de Buer, generalmente al invocador o al que pide el favor, lo que le pide es un pedazo de su alma. Pero eso ya lo hablaremos más adelante cuando hablemos de demonología, y específicamente hablaremos de todos los demonios que existen y en qué culturas, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a hablar más que nada de exorcismos, ya cuando el demonio está dentro y cómo sacarlo, básicamente. La clavícula Salomonis, o la llave menor de Salomón, es un texto, como ya les mencioné, es anónimo y se llama clavícula porque indica llave, ¿no? La clavícula es la clave, el conocimiento. Incluso en la pintura existe muchos cuadros a lo largo, sobre todo en la Edad Media,
en la que se ve que algunos santos están lactando del seno de una virgen cuyo seno no parte de acá, sino parte básicamente de la clavícula. Es decir, está un poco hacia arriba el busto. Y este sea un niño, sea un santo o una santa o quien fuese, está lactando del pecho de la mujer que está aquí, ¿no? De la virgen que está acá. ¿Por qué? Porque acá va el conocimiento. Hay una virgen de la leche, le dicen así, si mal no recuerdo y si mi memoria no me falla, hay una en Cusco, y si mal no recuerdo, se dicen los rumores que hay una también en la Alameda de los Descalzos, en una de las iglesias de la Alameda de los Descalzos. Pero eso es cuestión de verificarlo porque ya han pasado tantos años que ya no se sabe qué es lo que ha pasado con los cuadros de cada zona. Pero sé que hay uno en Cusco. Hay muchos cuadros interesantes, por cierto, en el Perú. O sea, hay material como para escribir un libro tipo Código Da Vinci aquí tranquilamente. Material hay un montón, solo que no sabemos aprovecharlo ni tampoco lo estudiamos, ¿no? Bien, como les dije, existen 72 demonios, como vamos a ver en la imagen, en la imagen a continuación, en la imagen 2, en la segunda imagen, en la que cada demonio tiene un sello. Como podemos ver acá, cada demonio tiene un sello y tiene una escritura, o sea, tiene un código o un sigilo específico. Esto está diseñado por magos, por altos magos, por especialistas, digámoslo de alguna manera, en el tema. Y cada símbolo se dibuja, por decirlo de alguna manera, o se grafica en el piso con sal y azufre, ¿no? Para que el demonio pueda ver su nombre, pero no pueda ingresar dentro del círculo. Es decir, el invocador o el mago salomónico, le dicen el mago salomónico, lo que hace es grafica este símbolo en el piso, ¿correcto? O cada uno de los símbolos, dependiendo a quién quieren invocar. Vamos a ver en Buer, por ejemplo, sigamos con el ejemplo. ¿No? Ponen el símbolo, ponen el sello, en realidad es un sello, lo ponen en el piso, se ponen dentro del círculo, ¿no? Que está hecho con sal, azufre y otros ingredientes más. Se utilizan unos perfumes determinados, porque cada día tiene un perfume que se puede preparar manualmente. Eso lo pueden encontrar en el manual de San Cipriano o también en la clavícula de Salomón. Y ahí es donde, dependiendo del día, dependiendo del demonio que quieran invocar o evocar, pues se les va a aparecer o se les va a hacer el favor, ¿no? Buer, por ejemplo, continuamos, es un ser con 5 patas, ¿no? En forma de esvástica, y tiene una cabeza de león, ¿no? Y gira alrededor de sus patas. Bien, como ya sabemos, entonces existen 72 demonios, ¿sí? Según este libro. Cada cultura tiene distintos demonios. Por ejemplo, en Japón, el Shinto tiene tiene una infinidad de seres, porque ellos son animistas, ellos son seres de la naturaleza, los cuales tienen un gobernante malo y un gobernante bueno, por decirlo de alguna manera. Entonces así como hay genios buenos o seres positivos, también hay seres negativos, que lo que vendrían a ser para nosotros los demonios, ¿no? Son un montón el panteón de demonios de todas las culturas. Si hay algo que tiene en común el 99% de religiones que hay en el mundo, tanto actualmente como desde la época de piedra, es que existen todos, la mayoría tienen demonios, ¿correcto? Incluso algunas corrientes del budismo tienen, ¿no? Así que, al igual que tienes demonios en tu religión, también tienes posesiones, ¿sí? Ahora bien, el grupo, la iglesia o la religión que más ha investigado sobre el tema y que más se ha especializado en el tema de exorcismos, obviamente, es la Iglesia Católica Apostólica Romana, que ya hablaremos más adelante sobre eso. Bien, tenemos el ritual romano. El ritual romano, como podemos ver en la tercera imagen que ahorita va a aparecer, es un libro, es un texto que utilizan los sacerdotes de la Iglesia Católica Apostólica Romana para que les sirve como manual de exorcismos, ¿no? Este manual de exorcismos, ¿no? Tiene 12 títulos y un anexo, ¿sí? En el anexo final, es decir, el título 13,
Se llama Ritual del Concilio Vaticano II, ¿no? Este texto ha sido revisado 2 veces, que son las más importantes. Que una ha sido por el cardenal Santorio en el 86, pero quien le hizo la última revisada, digamos como la pulida, fue el cardenal Jorge Medina Esteves, un chileno, que fue a pedido propio del Papa Juan Pablo II. Acá hay un tema muy bonito, acá hay una historia muy bonita. O bueno, depende del punto de vista que lo vean, ¿no? El Papa Juan Pablo II es el segundo Papa a lo largo de la historia, si mal no recuerdo, que hace exorcismos, ¿sí? Hizo 2 exorcismos como Papa, como sumo pontífice. Y hubo un sacerdote que estuvo con él desde el inicio en ambos exorcismos, que es el padre Amorc, del que ya hablaremos más adelante. Y el Santo Padre en ese entonces, Juan Pablo II, realizó 2 exorcismos. Uno cuando ya estaba muy viejito ya, y uno ya cuando tenía 2 o 3 años recién como sumo pontífice. El tema está que el primero se lo hizo una joven que justo estaba ahí presenciando la misa y bueno, se la llevaron a un lado aparte porque la mujer empezó a convulsionar, empezó a hacer a tener todos los síntomas de una posesión demoníaca. Ahora bien, vamos a ser muy claros en esto. Antes de realizar un sacerdote un exorcismo, no es que tú llamas al sacerdote y viene y te exorciza, sino hay un proceso formal que tiene que cumplir y que son indispensables. O sea, la Iglesia Católica Apostólica Romana se ha puesto muy clara con ese tema, que es hacerle un análisis psicológico y un análisis psiquiátrico y un análisis neurológico, es decir, se le revisa todo. Si no tiene tumores, si no tiene enfermedades, antecedentes clínicos, antecedentes médicos, etc. ¿Sí? Se le hace todo tipo de análisis antes de realizar exorcismo. ¿Sí? A exorcismo alguno, antes de diagnosticarlo como un caso de posesión demoníaca. O sea, no es que tú llegas y dices estoy poseído, porque eso no ocurre. La Iglesia tiene mucho reparo en eso, porque ya han habido casos en los que a quien debieron de enviar a psiquiatría lo exorcizaron, y a quienes debieron exorcizar lo enviaron a psiquiatría, y en ambos casos fallecieron las 2 personas. Entonces la Iglesia se hizo un mea culpa, o mandó a actualizar y a revisar el ritual romano y los procesos para poder calificar como posesión demoníaca o no. Ellos tienen mucho cuidado. Si hay algo que reconocerle a la Iglesia Católica es que en ese sentido tiene mucho cuidado con esos temas, ¿no? Es más, por ejemplo, para que un sacerdote pueda realizar un exorcismo también deben de llevar un proceso y varios estudios en el propio Vaticano, ¿no? Para poder calificar y certificarse. No es que cualquier sacerdote pueda y te enseñan. No, es un proceso. Los 2 sacerdotes más famosos, que son Amort, por ejemplo, Amort y Fortea, que son los 2 más conocidos, digamos como los más pop, los más mediáticos. Ambos tienen doctorado en teología y ambos por ejemplo, Fortea, por ejemplo, su tesis de doctorado fue sobre las posesiones demoníacas y exorcismos en la época actual, ¿no? Y cuál es la relación o cuál es el conflicto que podrían tener en relación a la teología, ¿no? Su relación con la teología. O sea, imagínense el nivel que tiene que tener uno para poder ser exorcista, no es que cualquiera. Aparte que llevan cursos también de psicología, psiquiatría y N más para poder estar claros en el tema y poder entender, ¿no?, lo que está ocurriendo. ¿Hay cursos para civiles? Sí, hay cursos para cualquier persona en el Vaticano para poder ser asistente de exorcismo. Es decir, te pueden guiar en el tema de exorcismos, pero no puedes exorcizar solo. Totalmente prohibido. Siempre tiene que tener un especialista en el tema, ¿correcto? Son muy cuidadosos con ello. Ahora, aparte del ritual romano, ¿cómo es que exorcizan? Bueno, llevan una Biblia, generalmente una de las más antiguas, que sería la Narca Colunga, la mayoría en latín, ¿no? Una Biblia en latín, generalmente es en latín, o en italiano, generalmente es latín, y llevan una cruz con la medalla de San Benito. ¿Cuál es la medalla de San Benito? La medalla de San Benito es una medalla realizada por un sacerdote, la cual lo que hacía era, diseñada por él,
para evitar que la brujería y la mala vibra, ¿no? La hechicería te gobierne. Y tiene una oración en la parte de atrás, un conjuro, para que el demonio se aleje, ¿no? Esta es una historia muy bonita, confirmada, o sea, dada también por la Iglesia Católica, en la que cuentan que había una abadía benedictina en un monte, en la parte de arriba de un monte, ¿no? Y en la parte del pueblo se decía que habían brujas y que habían hechizado a la mayoría del pueblo. Cuando logran capturar a estas brujas, le preguntan, ¿no? Oye, ¿cómo es posible que pudiste hechizar a todos, pero los benedictinos que están arriba en el monte nunca los pudiste tocar, nunca les pasó nada? Entonces ellas cuentan de que cada vez que, las brujas, ¿no? Supuestamente cuentan, de que cada vez que ellas querían atacar o hacer hechicería o brujería o enviar demonios a la abadía, aparecía una cruz de fuego, un sello de fuego en la puerta y no podían entrar. Obviamente, pues los pobladores van con palos y antorchas pues a tocarle la puerta a los benedictinos y preguntarle, oye, ¿qué fue? Pues no, o sea, danos el secreto, les decía, pues no, o sea, ¿por qué ustedes no y yo también quiero? Descubrieron que en la parte de las puertas, en la parte inferior, en la parte de abajo de las puertas, habían enterrado las medallas de San Benito y habían conjurado las puertas con las iniciales, con las siglas de la oración de San Benito, de Cruz Sancti Padre Benedicti, ¿no? Que implica Vade Retro Satanás. Vade Retro Satanás es parte de la oración de los benedictinos para los exorcismos y está parte dentro de la medalla y es parte de los instrumentos que se utilizan como parte que se utilizan para los exorcismos, ¿no? O sea, la medalla de San Benito es básico si tú quieres ahuyentar a cualquier demonio, sea de donde fuese, sea un demonio de Shinto, sea un demonio pues hindú, islam, un demon, lo que fuera, de la cultura que fuera, esta energía negativa apenas domina un hombre, pues se puede ahuyentar de esa manera, ¿no? Bien, vamos a ver la imagen, la cuarta imagen, que es la familia Warren. Vamos a hablar de la familia Warren porque este es un caso no católico, es decir, ellos no son personajes católicos, no son sacerdotes, pero son muy conocidos. Ahí vemos a Amanda Warren, si no me equivoco, si mal no me recuerdo su nombre, y su esposo. Ambos son conocidos y estoy seguro que todos han oído de su trabajo, ya que hay muchas películas que hablan de ellos. No solo eso, hay muchas películas que se basan en sus testimonios, en sus libros, en su documentación, ¿no? En sus registros. Estamos seguros que ustedes han visto la película Annabelle. Bueno, Annabelle se basa en hechos reales de justamente los Warren. ¿Qué otra? Amityville también, el caso de Amityville también, La Monja también, toda esa corriente de películas que han salido últimamente, La Monja 1, 2, 3, 4, 5, Annabelle 1, 2, 3, 4, 5, Amityville, todos esos casos son reales, ¿correcto? Y han sido estudiados por los Warren. Los Warren son dos personas especialistas en fenómenos paranormales que al no tener, bueno, las personas lo llamaban porque al no tener un sacerdote, un exorcista cercano, ¿no? Recordemos que Estados Unidos es un país mayoritariamente protestante. Entonces, al no tener un exorcista, los protestantes no se especializan tanto, los pastores o los luteranos tampoco no se especializan tanto en estas cosas. Hay personas que lo hacen de manera independiente. Entonces sí, hay procesos, pero incluso ellos mismos han tenido problemas para luchar contra este tipo de esos casos de posesiones. Ahora, un demonio puede poseer, puede dominar cualquier cosa. Un muñeco, como el caso de Annabelle, ¿no? Un carrito, lo que fuese, una persona, lo que fuese. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado y hay que llamar especialistas en el tema. O sea, personas que han tenido un entrenamiento, ¿no? Que son pocos. En el caso de los Warren, por ejemplo, son muy conocidos por eso. Y siempre tenían la asesoría y la consultoría de un sacerdote especialista en el tema, ¿no? Exorcismos, sobre todo eso, ¿no? Bien, ahora nos vamos a pasar a la película El Exorcista. ¿Por qué? Como podemos ver en la cuarta imagen, esa es la portada de la película El Exorcista. Ahora, ¿qué tiene que ver El Exorcista con los Warren, con la Iglesia Católica? ¿Qué tiene que ver esto con el Padre Amort, etcétera? Bueno, la película El Exorcista
marca un antes y un después en el realismo y la vericidad, podría decirse, ¿no? Del tema de los exorcismos. Es decir, el padre Amort, que es una eminencia en el tema en el tema del exorcismos, afirmó varias veces que El Exorcista, la película, era una de sus películas favoritas y que pues obviamente se basaba en hechos reales. Esta película tuvo la asesoría de varias personas que estaban especializadas en el tema. Uno de ellos es Raymond Buckland. Se dice que Raymond Buckland asesoró parte del guión. Raymond Buckland era una persona no ligada al catolicismo, pero sí especialista en fenómenos paranormales. Se asesoraron también de expertos en el tema, como sacerdotes católicos también, ¿no? Entonces, se asesoraron muy bien para armar la historia, la cual se basa en un libro. Y este libro se basa en una historia, en un caso real del que ya hablaremos más adelante. Lo curioso de esto es de que la película o las grabaciones de la película, al obviamente tener ese contenido tan fuerte, ¿no? Sí, realmente tan fuerte y tan real, los mismos protagonistas de las películas sufrieron muchos casos paranormales, ¿no? O sea, registraron fenómenos paranormales porque obviamente donde se invoca a un demonio, sea cual fuera, aunque sea de ficción, o sea, de manera ficcionada, o sea, de manera de que, vamos a hacer una película, siempre toda película de terror siempre llama a ese tipo de energía. Es más, cuando tú ves tu película de terror, estás llamando a ese tipo de energía. No es que se te vaya a parecer Satán desnudo en la noche para poseerte, pero sí carga cierta energía, cierta vibra negativa, cierta, no vamos a llamarlo maldad, pero sí cierto algo que puede aparecer. Y esto ocurre porque existe un fenómeno, algo documentado que se llama el mentalismo, ¿correcto? Todo aquello que tú te imaginas, aquello que tú procesas en tu mente, se concreta en la realidad, ¿sí? Todo lo que tú piensas ya existe porque ya está en tu mente, ya hay una imagen desarrollada de ello. Es como funcionan los dioses, por ejemplo. Cada dios que tú tienes funciona así. O sea, yo le rezo a un dios, yo le rezo al Señor de los Milagros, por ejemplo, y ese mentalismo, esa energía que tú tienes, pues puede generar incluso hasta los llamados milagros, ¿no? Esa persona tuvo tanta fe, se sugestionó tanto, que logró caminar. Y no hay más. O sea, le guste o no le guste a la ciencia, le guste o no le guste a la gente, es muy simple. Se mentalizó tanto, ¿correcto? Se mentalizó tanto que logró caminar. Y ocurrió el milagro. Ya han habido muchos casos así. Entonces, cargas eso y ocurre. Lo mismo, exactamente igual, ocurre con los demonios, ¿no? Con los que llamaríamos demonios, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú ves la televisión o cuando tú tienes o te asustas, por ejemplo, ¿no? Que es un proceso químico, despide ciertos perfumes, ciertos químicos del cuerpo y eso activa determinadas cosas, ¿correcto? Entonces es ahí donde el entorno pues se torna más oscuro, tienes mayor sensibilidad, ¿no? Muy aparte que las películas también te manipulan para ello. Es decir, por ejemplo, antes de la muerte de alguien o cuando te quieren asustar, hacen dos cosas los directores de cine. Ponen algo rojo y ponen sonidos agudos. ¿Por qué? Porque el rojo aumenta la presión del corazón. Eso se llama psicología del color. Entonces, el rojo automáticamente, tú puedes estar viendo la película y ni la percibes, ¿no? Hay por ejemplo, un extintor al lado, un cartelito que dice salida y es rojo. Eso, cuando tu vista lo percibe, va a acelerarte el corazón, automáticamente. Cuando te ponen las señales agudas del audio, automáticamente tu cuerpo va a vibrar, porque obviamente nosotros vibramos, ¿no? Va a vibrar a una frecuencia determinada. Entonces, cuando ocurre el hecho, el verbo, el acto del bu, o sea, no apareció alguien o se muere alguien, obviamente pues te vas a asustar el triple porque tu cuerpo ya está generando determinados químicos y está en determinadas circunstancias como para tú poder asustarte más. Pero eso también genera algo en la mente y genera también algo en el ambiente, te carga de energía. Ahora, cuando hablamos de energía no estamos hablando de lo típico New Age, ¿no? De la energía del cosmos y
y todo eso. No, estamos hablando de algo ya más científico, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, obviamente, carga el ambiente en el que estás y es más sensible y más voluble a determinada energía negativa y que se te pueda aparecer pues un espectro o un muertito por ahí. Sí, y eso está estudiado y certificado y verificado. O sea, todo lo que estamos comentando ahorita son hechos documentados, ¿correcto? Estamos hablando de temas documentados. Hay estudios, hay fotografías, hay análisis y sobre todo estudios, ¿no? De manera que se han hecho realizado de manera científica, en la cual obviamente pues se determina si esto existe o no, ¿no? Como el japonés que demostró que cuando le hablaba al agua y luego lo congelaba y luego veía las moléculas y le hablaba cosas, digamos, como que bonitas, ¿no? Las moléculas tenían una forma armónica. Cuando él insultaba el vaso de agua, luego congelaba este líquido y lo veía por el microscopio, las moléculas tenían una forma desarmónica. Entonces no tenían armonía. Entonces eso demuestra mucho, ¿no? La palabra tiene poder, por decirlo de alguna manera. Bien, volvamos al tema de exorcismo. Nos hemos ido un poco de largo. Vamos con la sexta imagen. Es la foto del padre José Antonio Fortea. Lo leo para no mencionarlo mal. Este sacerdote fue un exorcista del Vaticano muy conocido. Hoy en día es escritor, básicamente. Escribe libros para la Iglesia Católica, pero fue exorcista. Y él fue un exorcista muy conocido y fue especialista y él estudió los casos de exorcismos. Su tesis de doctorado y su tesis de maestría fue en base a estudios sobre exorcismos en la época contemporánea. Así se llama, ustedes lo encuentran así. Exorcismos en la época contemporánea. O sea, los exorcismos, cómo se desarrolla el exorcismo y cuál es la influencia de los exorcismos en la sociedad, en la cultura contemporánea. Estamos hablando de exorcismos cualquiera que esté fuera, ¿eh? Bien. Y su tesis de doctorado fue los exorcismos también, pero desde un punto de vista teológico. Es decir, en qué relación tenían los exorcismos en la época contemporánea, ojo, tenía una visión contemporánea, con la teología, ¿correcto? Con el tema teológico. ¿Qué opinaba San Agustín? ¿Qué opinaban todos los filósofos de la Iglesia Católica sobre los exorcismos y cuál era, digamos, como que su visión, ¿no? Como que su punto. Entonces, él es el padre José Antonio Fortea, que decidió no continuar, decidió no seguir con los exorcismos para dedicarse a escribir sobre el tema, básicamente, ¿no? Dijo que él más podía servir como apoyo, ¿no? Más que otra cosa. Bien. Tenemos la séptima imagen, ¿no? La imagen 7. Él es el padre Gabriel Amort. Bien, este sacerdote es una eminencia, es decir, es una autoridad en el tema de exorcismos, que incluso han habido iglesias, es decir, religiones que lo han llamado, ¿no? Que lo han llamado a él, que no han podido controlar. Es decir, por ejemplo, luteranos, protestantes, que lo han llamado a él específicamente para que él vea los casos. ¿Sí? Él incluso fue el que afirmó que la película del Exorcista era su película favorita. E incluso, y lo recomiendo que lo vean, porque en realidad lo recomiendo muchísimo, hay un documental sobre él en Netflix. Hay un documental en el cual documentan varios exorcismos, ¿correcto? Es decir, el director de la película El Exorcista hizo un documental y se fue con él, con este sacerdote, a exorcizar gente, ¿sí? Entonces todos los casos de exorcismos reales, ojo, reales, documentados y estudiados, que el padre Amort ha hecho, el padre Gabriel Amort, pues han sido documentados en un documental para Netflix, ¿no? Entonces eso es para que vean más o menos el nivel. E incluso él lo han llamado de otras iglesias y de otras congregaciones no católicas, ojo, no católicas, para que vea casos de posesiones demoníacas y exorcismos, obviamente, ¿no? O sea, el tipo es una eminencia en el tema, ¿no? Y él te hace análisis psiquiátricos, psicológicos, descarte de
por ejemplo, traumas o tumores en el cerebro para descartar si realmente es un caso de posesión demoníaca o si es algo meramente psicológico, psiquiátrico o un tema neurológico, ¿no? Bien, él es el padre Gabriel Amort, ¿no? El que hizo, este sacerdote hizo un exorcismo con el propio Juan Pablo II. Él estuvo en los dos exorcismos que hizo el Santo Padre Juan Pablo II. Ojo, los exorcismos ya son aceptados por la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿sí? Son aceptados por cualquier otra iglesia, incluso luterano, protestante, ¿no? Y no hay nada conspirativo, no hay nada que negar. O sea, realmente existieron, realmente se dieron y realmente existieron exorcismos dentro del Vaticano. Los oficiales, los aceptados por la iglesia, fueron los dos realizados por Juan Pablo II, ¿no? Que en un inicio guardaron mucha reserva alrededor del tema, pero ya con los tiempos se han, digamos, como que desclasificado, por decirlo de alguna manera, los archivos vaticanos relacionados al exorcismo. Incluso han hecho una película sobre el tema. Y a eso nos lleva la imagen 8, ¿no? La imagen 8, que es la película El Rito, ¿sí? La película El Rito se basa también en hechos reales, en documentación que se le hizo al padre Amort, asesorías y consultorías que hizo el padre Amort y el padre mismo Fortea, ¿no? Y que obviamente, pues, más que nada lo que te cuentan ahí, más que el exorcismo en sí, de lo que te hablan es de los riesgos que corren los sacerdotes, ¿no? Al hacer este tipo de trabajos. Porque en la película podemos ver que el sacerdote, a pesar de todas las precauciones que toma, es poseído por un demonio. Y eso es el ayudante, el aprendiz, ¿no? El cual era escéptico, por cierto, era un sacerdote un poco escéptico, que estaba incluso pensando colgar las sotanas, dejar digamos, como que la orden sacerdotal, ¿no? Y decide, pues, exorcizarlo a la mala, lo decide exorcizar a su mentor, por decirlo de una manera, y quitarle los demonios que estaban adentro. Esto se basa en casos de la vida real, documentados, es decir, lo que han hecho es, han ido al Vaticano, han pedido los registros, porque hay audios, hay videos, ¿no? Hay documentos, fotos, en las que se registra todo esto, ¿no? Y ahí también, en esta película se menciona el caso de una chica que se pensó que era un caso de, digamos, esquizofrenia, un caso psiquiátrico, pero en realidad estaba poseída. Y también se menciona el caso de una chica que, pues, era un caso de esquizofrenia, no estaba poseída y se le hizo, es decir, ocurrió lo inverso, ¿no? Quien debió hacerse el exorcismo se le envió al psiquiatra, y a quien se le debió enviar al psiquiatra se le hizo el exorcismo. Entonces, a raíz de eso también es, tal como ya les comenté, que el Vaticano decide, pues, revisar bien el caso de los exorcismos y los procesos que hay que cumplir y los análisis que hay que hacer para determinar una posesión demoníaca, ¿no? Definitivamente. Ahora, el demonio puede ser cualquiera, o sea, el demonio puede ser cualquier tipo de demonio de cualquier tipo de cultura. Todas las culturas tienen demonios. Entonces eso es indiferente. No es que solamente un demonio, el que es mencionado en la Biblia, puede poseer una persona y si es católico el demonio, es un sacerdote católico el que lo puede quitar. No, eso es muy... El ponerle los nombres a los a los demonios y clasificarlos, pues eso ya es un trabajo meramente documental, no meramente para estudiar, ¿no? Pero de ahí son seres negativos que poseen personas, que entran al cuerpo de las personas y que hay formas de, pues, poderlos expulsar definitivamente, ¿no? Bien. La imagen 9. En la imagen 9 vamos a ver la foto del niño del que se basó. Es una foto un poco fuerte.
Bien, la película El Exorcista, y acá vamos a hablar un poquito bastante, por decirlo de alguna manera. La película El Exorcista se basa en la historia real de un joven el cual fue poseído por un demonio. Originalmente, primero van y le hacen análisis psiquiátricos, psicológicos a este joven, pero pues no hubo respuesta, ¿no? Nadie daba pie en bola y nadie le daba respuesta sobre lo que le pasaba a este joven. ¿Qué ocurrió? Que obviamente pues llamaron a un pastor luterano, si mal no recuerdo, para poder realizar el exorcismo. Llamaron también a unos especialistas en esoterismo, en ocultismo, como vendrían a ser los Warren de aquel entonces. Estamos hablando de los años 40, debe ser 49, 50 aproximadamente. No, sí, 49, ¿no? Y bueno, nadie pudo. O sea, el caso ya era muy grave. Se dice, y hay documentos que registran, y esto fue escrito, o esto fue redactado y registrado por un periodista del New York Times y del Washington Post, ¿no? Que afirmaba que había una persona poseída, y la cama, decían los testigos, no solamente uno ni dos, sino varios testigos, afirmaban haber visto que la cama del joven saltaba, como en la película del Exorcista, igualito. Volteaba la cabeza, vomitaba y estaba poseído, hablaba en lenguas, sabe Dios cuáles. Fue tan fuerte el impacto que generó este caso, y fue tan difícil hacer el exorcismo en este caso, que ha sido uno de los más difíciles, se documenta como uno de los casos más difíciles y más peligrosos que ha tenido, que incluso el mismo pastor luterano y el pastor protestante, ¿no? El pastor de una secta cristiana, ambos recomendaron llamar a un sacerdote católico. Ambos recomendaron llamar al Vaticano y que tome las cartas en el asunto, porque era un caso ya muy grave que ellos no podían controlar, ¿no? Vinieron psiquiatras, vinieron psicólogos, vinieron todo el mundo, y nadie pudo controlar el caso, nadie podía darle una explicación. Entonces, todos recomendaron llamar a un exorcista del Vaticano, que son, digamos, como que los más especialistas en el tema, los que más experiencia tienen, ¿no? Digamos que están preparados para ese tipo de cosas. O sea, imagínense qué tan grave es el caso, que incluso de otras religiones recomendaban llamar a un sacerdote católico para el exorcismo, llamar al propio Vaticano. Y así fue. Llamaron a un sacerdote, el cual mandó a intervenir al joven primero en un hospital psiquiátrico para hacerle análisis. Lo hicieron en un hospital jesuita, si mal no recuerdo. Jesuita fue. Los jesuitas hicieron una gran labor con él, ¿no? Y en ese entonces, ¿no? Hoy en día ser jesuita, bueno, complicado. Pero hoy en día, en ese entonces, los jesuitas pues estaban más cercanos al catolicismo. Me van a golpear por esto, pero yo creo que, bueno, en ese entonces pues los jesuitas pues tenían una mejor visión del catolicismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para no generar conflictos con los jesuitas. Pero bueno, en ese entonces, como les decía, hicieron estudios, hicieron análisis psiquiátricos, psicológicos, porque estuvo en un hospital jesuita. Y al ver que todo estaba bien, que no era un tema físico, pues decidieron realizar ya los exorcismos. Los exorcismos fueron brutales. O sea, demoraron años. Hay casos de años. Hay un caso de 5 años demoró el exorcismo. Interdiario. O sea, no, 2 veces a la semana tenía que irse a hacer los exorcismos. Porque así nomás los demonios no te sueltan el nombre vulgar o el nombre común que ellos tienen para poderlos mencionar y poderlos expulsar, según el ritual. Dependiendo del demonio también, ¿no? Ojo, y esto quiero que quede muy claro con este tema de las posesiones demoníacas. Cuando te posee un demonio, no es que te posea Lucifer o Satanás, ¿correcto? Vamos a ser bien claros en eso. Lucifer, Satanás, Belcebú, Baal, Baphomet, son seres totalmente distintos.
¿correcto? No son lo mismo. Son históricamente distintos, tienen distinta historia, tienen distinto origen, tienen distintos años, distinta mitología, porque cada quien tiene una mitología distinta, ¿correcto? Entonces, son distintos, no son lo mismo, ¿correcto? Ese es un error común que tienen de meter no, al demonio es Satán, Lucifer, el Baal, Bast y no sé cómo más lo llaman, no. Todos tienen nombres, todos esos nombres son seres distintos y tienen una mitología distinta. Baphomet aparece en otro momento, ¿no? El macho cabrío, como le llaman, es otra cosa. Baphomet es el símbolo del esoterismo, que aparece con Eliphas Leví después de la Edad Media, entonces no tiene ningún sentido poner la imagen de Baphomet. Estoy venerando a Satanás. Estoy venerando a Lucifer y ponen un chivo con cachos que sin ningún sentido, ¿correcto? Entonces no tiene nada que ver. Baal es otra cosa, Bast es otro tipo de demonio, mucho más antiguo, porque Baal es mucho más antiguo que el catolicismo, aparece con la Mesopotamia y con los babilonios, o sea, es más viejo que el judaísmo, ¿no? Y el Islam, o sea, el Islam, la Iglesia Católica, el catolicismo y el judaísmo consideran demonios, pero tienen seres distintos, por favor. Lilith es de mitología, digamos, de judía, no tiene nada que ver con el catolicismo, pero es, digamos, como que parte de la cultura judeo-cristiana. Ojo, cultura, no existe la religión judío-cristiana, ya, por favor, no cometan ese error tampoco. No cometan el error de decir religión judío-cristiana, no existe. El judaísmo es una cosa y es opuesto al cristianismo. Entonces decir religión judío-cristiana es torpe, pues, porque es mezclar agua y aceite. No tienen nada que ver, no tienen nada en común. Los judíos y el judaísmo y el cristianismo no tienen nada en común, ¿correcto? Lo que consideran ellos, los judíos, por ejemplo, para citarles un ejemplo, no puede existir iglesia o religión judeo-cristiana porque los judíos consideran a los católicos como politeístas herejes, ¿correcto? Para ellos Jesús no es Dios, y para los judíos creen que los católicos apostólicos romanos creen o veneran a 3 dioses diferentes cuando hablamos del Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿correcto? Y entonces no tiene nada que ver, ¿correcto? Entonces no mezclemos eso y no mezclemos a Belcebú, a Lucifer, a Satanás. No los mezclemos porque son seres totalmente distintos que no poseen a nadie. ¿Correcto? Por favor. Los que poseen los cuerpos de las personas, son directamente seres N, son partes de demonios, son entes oscuros, por decirlo de alguna manera, para que lo entiendan así, ¿no? Que poseen personas y les hacen sacar o les afloran la parte más oscura del cerebro, ¿no? La parte, activan partes del cuerpo, pues, o partes del cerebro que obviamente pues empieza a hablar lenguas, empieza a hacer maldad, de decirlo de alguna manera, porque hasta ahorita no conozco un exorcizado que haya asesinado gente, por ejemplo, sino que están poseídos. El cuerpo no tiene control a las reacciones químicas que tienen a raíz de que algo se ha metido adentro. Obviamente te afecta, ¿no? Bien, entonces, como les contaba, y me fui del tema de nuevo, como les contaba, este caso del exorcista es uno de los más fuertes. Recomiendo que vean la película El Rito. Tenemos un documental, el video 11, en el cual ahorita les voy a poner para que vean más o menos el tráiler, para que lo vean mientras les comento sobre este documental. Bueno, acá podemos ver, bacán, acá podemos ver parte del exorcismo que es de la película El Exorcista, obviamente, pero se basa en hechos reales. En el documental que van a ver después de este video, correcto, que es el video número 11, ya lo pueden ver en Netflix, no es que yo los esté engañando. En Netflix está el documental en donde han grabado un exorcismo real, ¿correcto? Hay un exorcismo real.
Entonces, ahí también van a poder ver cosas muy similares y cosas muy similares al Rito, la película que vimos hace un momento, ¿no? Que les recomiendo bastante. Estas películas son las más cercanas a cómo es un exorcismo. Obviamente, hay muchas cosas exageradas, ¿no? Como, no sé, el vómito o las cosas que dice, pues, el personaje. Pero eso es obviamente para darle el estilo hollywoodense. Pero sí es real, obviamente, en el caso en el que se basa, ojo, no todos los exorcismos son iguales y no todas las reacciones de la persona son iguales, pero ojo, en el caso que se basa el libro y la película, sí fue así. Los periodistas del New York Times y el Washington Post afirman haber visto, y los testigos afirman, varios testigos afirman haber visto que el niño podía incluso cargar la cama, ¿no? Cargar la cama. Ahora, ahorita estamos viendo, como pueden ver, parte del documental que le hicieron al padre Amort. Él ahorita, y como pueden ver, está haciendo exorcismos, ¿no? Y él es una eminencia, o sea, el tipo ya falleció hace poco. Y lo que hace el director de la película El Exorcista es no solamente consultar con la Iglesia Católica, con los sacerdotes, sino habla con los exorcizados y habla con médicos, ¿no? Especialistas en el tema neurológico, especialistas en psiquiatría, psicología, ¿no? Entonces tiene una visión muy amplia y nos da un aspecto muy real. Es decir, quien no cree en este tipo de cosas es porque no quiere hacerlo, no porque no exista. Es así de simple. O sea, quien niega esa verdad es porque no quiere real. Ahora bien, ustedes después de ver este programa o este documental que les estoy mostrando, como bien saben, pueden sacar sus propias conclusiones. Pero recuerden que siempre, siempre la verdad es una sola, ¿no? Bueno, el tiempo se ha pasado volando. Espero que les haya servido lo que les he comentado el día de hoy, más o menos. Un par de veces me he ido del tema, pero bueno, espero que comenten, compartan los videos. Espero que sobre todo que propongan temas. Muy pronto ya estamos viendo de traer entrevistados para hacer entrevistas, para traer personas para entrevistar. Como sabrán, pues acá en el Perú hay muy pocos especialistas en estos temas, entonces es un poco complicado conseguir un exorcista, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Pero me encantaría entrevistar a algún cardenal, alguna persona para poder hablar sobre el tema, no solamente de este tema, sino hablar también de religiones, hablar también del tema de ovnis, que es un tema también muy apasionante, testigos y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, nada. Me despido de ustedes, tengan una muy buena noche. Espero que no los posea nadie. Y nos vemos el siguiente jueves, en el cual pues espero que nos acompañen nuevamente y les deseo un feliz jueves, un feliz fin de semana. Vean el documental en Netflix, lo pueden ver, es el sobre el padre Amort. Les va a interesar muchísimo y bueno, quien crea tiene que creer porque cree y porque existe. Quien no cree no es porque no exista, sino porque lo niega. No hay más con este tema. O sea, es real, existe y así es. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo en nuestro siguiente programa. Eso es todo.